Venezuela vive un momento histórico y profundamente volátil tras la captura del presidente Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, ahora presidenta interina del país, ha dado un paso decisivo: reconfigurar la cúpula militar venezolana y comenzar a mover las fichas en el tablero internacional. En cuestión de días, Rodríguez ha cambiado mandos claves del ejército, ha reformado su gabinete y ahora enfrenta un escenario inédito: una invitación directa del presidente Donald Trump para que visite Washington. Hoy en Mundo al Día analizamos cómo Delcy Rodríguez consolida el poder interno y qué implicaciones políticas tiene su aparente acercamiento a Estados Unidos. Delcy Rodríguez, figura central del chavismo y antigua vicepresidenta de Nicolás Maduro, asumió la presidencia interina tras la incursión militar estadounidense ese 3 de enero de este 2026, que derivó en la captura del mandatario socialista. Su llegada al poder no fue producto de elecciones, sino de una reconfiguración forzada del Estado venezolano, avalada por el Tribunal Supremo de Justicia y sostenida por el respaldo de las Fuerzas Armadas. El general Vladimir Padrino López, hoy ministro de Defensa, confirmó públicamente la lealtad militar a la nueva jefe de Estado apenas un día después del operativo de Estados Unidos. Y nuestra institución continuará empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa militar, el mantenimiento del orden interno y la preservación de la paz. ¿Qué quiere realmente Washington tras la caída de Maduro? ¿Asegurar el suministro petrolero o desmontar definitivamente el modelo chavista tras 25 años en el poder? Lo cierto es que por primera vez en décadas, Estados Unidos no solo interviene, sino que dialoga directamente con quien hoy está gobernando Venezuela. Esta es la opinión de nuestro analista Pedro Viveros. Desde cuando sucedió la operación a principios de año en Venezuela, el gobierno de facto de Nicolás Maduro y su grupo político entendió el mensaje de la llegada a ese país de una fuerza extranjera a hacer una operación quirúrgica y extraer a Maduro, pero también el régimen. Y ahí me voy a detener un poco. La mayoría de las personas piensan que lo que hicieron fue extraer a un dictador. No, lo que hicieron fue el inicio de la extracción de un régimen en su totalidad. Casi 3 semanas después de asumir el poder, Delcy Rodríguez ordenó un movimiento de gran calado dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se dieron al menos 28 cambios en posiciones claves: las regiones estratégicas de defensa integral, la zona operativa de defensa integral, las bases aéreas, la Guardia Nacional y también las academias militares. El objetivo: consolidar un mando alineado con su presidencia tras la caída del hombre que concentró el poder durante más de 2 décadas. Todo esto ocurre mientras Venezuela recibe los primeros $300 millones por la venta de crudo y petróleo a Estados Unidos, producto de los nuevos acuerdos energéticos. Vamos a compartir información con el país. Hoy debemos informar que han ingresado recursos producto de la venta del petróleo y han ingresado, de los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones. Esos recursos irán para cubrir y financiar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela, protegerlo de la inflación, protegerlo del impacto negativo de los vaivenes en el mercado cambiario. Esos primeros flujos serán utilizados y empleados a través del mercado cambiario en Venezuela, de la Banca Nacional y del Banco Central de Venezuela, justamente para consolidar y estabilizar el mercado y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras. Estas reorganizaciones no fueron menores. Algunos de los nombramientos más relevantes fueron en los comandantes de las redes y las zonas de defensa integral. El general Pablo Lizano al frente de la red y de los Andes, que incluye Táchira en la frontera con Colombia. El mayor general Erasmo Ramos de la red integral oriental, zona estratégica en la costa. Los comandantes regionales en estados claves como Miranda, del Tamacuro, Yaracuy y Barinas. Además, se nombraron 2 vicealmirantes para las zonas marítimas occidentales y orientales del país. Estos mandos ahora controlan regiones de alto valor geopolítico y económico, incluyendo rutas fronterizas, puertos y corredores estratégicos. Este hecho, por ejemplo, de hacer un cambio dentro del andamiaje militar
que tuvo una cirugía por parte del régimen de Chávez y de Maduro. Recordemos que Chávez era coronel paracaidista del ejército de Venezuela, y adentro lo que hizo fue comenzar paulatinamente a copar las fuerzas militares para que dejaran de ser una fuerza de defensa de ese país y de sus nacionales a convertirse en una fuerza política inminentemente. Pero mientras Delcy Rodríguez reorganiza el poder militar, se produce un gesto político de alto impacto simbólico. El presidente Donald Trump invitó formalmente a Rodríguez a Washington, convirtiéndola, si se concreta este viaje, en la primera gobernante venezolana en visitar Estados Unidos en más de 25 años, excluyendo esto las reuniones de la ONU que se adelantan en Nueva York. La Casa Blanca confirmó que la visita está prevista, aunque aún no tiene la fecha definida. La invitación sí refleja la cercanía que tiene Trump con el gobierno interino venezolano tras esta operación militar que, recordamos, llevó a la captura de Nicolás Maduro y a su traslado a Nueva York, donde está por enfrentar un juicio por delitos relacionados al narcotráfico. Rodríguez, sin mencionar directamente la invitación, afirmó: estamos en un proceso de diálogo y de trabajo con los Estados Unidos sin temor a encarar las diferencias. Un dato clave: Delcy Rodríguez sigue siendo sujeta de sanciones estadounidenses, incluido el congelamiento de los bienes, lo que está subrayando que este acercamiento es político y estratégico, pero aún limitado. La reconfiguración del poder no se queda en lo militar. Por un lado, se confirmó la liberación de Rafael Tudares, esposo de Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, cuya detención se había convertido en un símbolo de la represión que mantenía el régimen. Sobre esto nos habla Santiago Martínez desde Caracas. Hola, sí, fueron 380 días que Rafael Tudares estuvo preso, el esposo de Mariana González, quien es hija de Edmundo González Urrutia, y que por todo este tiempo denunció decenas de veces desconocer el paradero de su esposo, hasta que la semana pasada pudo finalmente verlo en el Rodeo 1, una cárcel a las afueras de Caracas. Su excarcelación entraría dentro de este proceso que adelanta el gobierno de Delcy Rodríguez, quienes aseguran que ya han salido más de 400, sin embargo ONGs como el Foro Penal contabilizan poco más de 100, pero además aseguran que siguen tras las rejas 770 presos por razones políticas. En el caso de Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González Urrutia, se trata de una excarcelación, pues en la boleta del tribunal se lee claramente que es una medida cautelar sustitutiva de libertad, que debe cada 7 días presentarse en el Palacio de Justicia, que tiene prohibición de declarar a los medios y prohibición de salida del país. Desde Madrid, España, Edmundo González Urrutia reaccionó de esta manera. La liberación de Rafael no borra lo ocurrido, refuerza, por el contrario, una exigencia que sigue plenamente vigente: la libertad para todas las personas injustamente detenidas y garantías reales de no repetición. Resaltar que esta mañana el Sindicato de Trabajadores de la Prensa reportó la condena a 15 años de cárcel al estudiante de comunicación social Juan Francisco Alvarado, una decisión que afirma no tuvo pruebas que lo vincularan con los hechos imputados, agregando que se utilizó una denuncia a través de una app del gobierno sobre un problema de aguas servidas. En otros temas, también destacar que ya en la página web de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela aparece una nueva jefa de misión. Se trata de Laura Dogu, que se desempeñó hasta el año pasado como embajadora en Honduras, un nombramiento que es parte de la nueva relación entre los gobiernos de Delcy Rodríguez y Donald Trump. Y justamente Estados Unidos designó a Laura Dogu como nueva jefe de su misión diplomática en Venezuela, una diplomática de alto perfil con experiencia en países como Honduras, Nicaragua, México, Turquía y El Salvador. Su nombramiento es interpretado como un paso concreto hacia este restablecimiento de relaciones diplomáticas que estaban deterioradas durante años bajo el chavismo. Dogu también cuenta con experiencia en seguridad nacional, en el FBI y en el ejército de Estados Unidos, lo que refuerza esta lectura de Washington de buscar una relación más directa, estructurada y vigilada con el nuevo poder allí en Caracas. Además, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, abrió la discusión de un proyecto de reforma parcial de la actual Ley Orgánica de Hidrocarburos, un proyecto impulsado por Delcy Rodríguez con la meta de reducir la estatización del sector petrolero y permitir la participación de capital privado, tanto local como extranjero, en actividades primarias como exploración y extracción, algo que hoy actualmente está reservado solamente al Estado. Según expertos, la estrategia de Delcy Rodríguez apunta a 3 frentes claros: control interno para blindar el territorio y la cadena de mando militar, legitimidad externa para presentarse como interlocutora validante Estados Unidos y la comunidad internacional, y pragmatismo económico, aprovechar la apertura petrolera para estabilizar ingresos en el corto plazo. Entonces, comenzar la extracción de ese elemento de la fuerza pública, de ese régimen, para volver al cauce constitucional del que hablábamos, pues sencillamente requiere que haya
un cambio siguiendo las directrices, no me cabe la menor duda, de los Estados Unidos de América, en cabeza del presidente Donald Trump, del secretario Marco Rubio también. La pregunta entonces ya no es solo quién manda, sino hasta dónde está dispuesta a llegar en su relación con Estados Unidos. A simple vista, Delcy Rodríguez parece apostar por una transición coordinada, con respaldo militar y con diálogo directo con Washington, pero persisten grandes preguntas. Por ejemplo, ¿es un cambio real o es una adaptación del chavismo? ¿Habrá elecciones libres o solo estabilidad supervisada? ¿Y quién controla realmente el futuro de Venezuela? Lo que hicieron fue el inicio de la extracción de un régimen en su totalidad. Y lo están haciendo desde adentro, teniendo en cuenta que en algún momento tiene que haber la nueva unidad de materia, si se puede llamar así, de lo que se interrumpió, que fue el hilo democrático en Venezuela. ¿Y por qué se interrumpió? Porque Maduro no respetó las elecciones, no tiene... las instituciones no son libres, no hay libertad de prensa, no se permite la oposición, había presos políticos, y ese componente que hace respetar la democracia y darle legitimidad tiene que volverlo a reconducir tanto el gobierno que hizo la operación militar para, le repito, extraer no solamente a Maduro, sino comenzar la extracción del régimen que imperó ahí durante 25 años, y para eso lo que hacen es tener como instrumento a eso que queda del madurismo para comenzar la extracción de ese régimen con ellos mismos, para después tener unas elecciones libres. Una cosa es clara, tras la caída de Nicolás Maduro, el poder en Venezuela no se detuvo, se reorganizó. Entre cuarteles, petróleo y diplomacia, el país entra en una etapa inédita donde cada movimiento tiene consecuencias regionales y globales. El tablero está en juego y el mundo está observando. Soy Valentina Herrera y esto es Mundo al Día, y como siempre muy atentos a sus comentarios y opiniones. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube.